sigue abriendo la conversación. Suscríbete a Grupo Fórmula. Muchas gracias por continuar con nosotros. Conversé con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada, esta mañana, y es parte de lo que me dijo. Muchas gracias, jefa de gobierno Clara Brugada, por recibirnos a Fórmula aquí en el Palacio de Gobierno, en el Zócalo capitalino. A nuestras espaldas veíamos este cuadro de cuando los mexicas, la última tribu nahuatlaca en llegar al Valle de México, encuentran ahí al águila devorando a la serpiente, encima de un nopal que nació del corazón de Copili, el mero centro de Ciudad de México. Jefa de gobierno. Aquí estamos. Bienvenido, Juan. Pues sí, aquí estamos en una oficina emblemática, que es Palacio Virreinal, y justamente ahí es cuando encontraron la utopía. Cuando se empezó a hacer la utopía en ese entonces. Y utopía como lugar ideal, ¿no? Así no es. Inalcanzable, porque hay que decir que alguna utopía es inalcanzable. No, ya lo decía Vasco, creo que es el lugar ideal, y de ahí vienen estas utopías que implementaste, jefa de gobierno, cuando fuiste alcaldesa de Iztapalapa, y que ahora se extienden y se están extendiendo en toda la Ciudad de México. A partir del 5 de octubre, rendiste protesta aquel 5 de octubre, si sí. Quería recordar ese día, rindes protesta, jefa de gobierno, y después de rendir protesta, ¿qué fue? Pues la primera acción que como jefe de gobierno decidiste hacer, de las muchas que tienes que atender. Bueno, el primer día nos sorprendió una tormenta atípica en la ciudad, en el sur, que afectó Milpalta, Tláhuac, Xochimilco. Así que de inmediato mandamos toda la fuerza operativa a atender. Tardaron 4 horas en llegar a Milpalta. Ese fue simbólico, que la primera situación a la que nos enfrentáramos, otra vez ratificáramos nuestra visión de que había que descentralizar el gobierno. No podemos tener el personal, la maquinaria centralizada. Yo creo que en este proceso se acaba la ciudad centralista y empezamos un proceso de descentralización, al grado de que en Milpalta, que está bastante retirado del centro de la ciudad, pues no podemos acudir ante una emergencia horas después. Así que, por ejemplo, comentaba yo ayer en mi informe que en el tema de salud prehospitalaria, cualquier ambulancia que va a Milpalta, pues tarda muchísimo en llegar. Entonces no queremos que la gente se muera esperando una ambulancia. Entonces la decisión fue, a Milpalta, trato especial. ¿Por qué? Porque queda retirado del centro de la ciudad, así que con helicóptero para cualquier emergencia que tenga que ver con la salud de la gente. Y para eso están los helicópteros en esta área de seguridad, que son quien los tiene. Y pensar que la población tarda 18 kilómetros en llegar al centro a gestionar algo. Necesitamos cambiar esa visión centralista. Todos los martes salimos aquí a la explanada del Zócalo, todo el gabinete del gobierno de la ciudad a atender a la población. Y llegan más de 1,000 personas. Por supuesto que yo las atiendo, no, yo no puedo atender todas, y ya todos van con sus respectivos secretarios, que no hay de que te digo que te voy a solucionar y no lo hago porque al siguiente martes ahí está nuevamente. Entonces es un ejercicio democrático de atención a la ciudadanía con lo que empezamos en este gobierno. Y bueno, sobre esta descentralización en la Ciudad de México, de todo lo que corresponde a la gobernanza de la ciudad, incluye 16 alcaldías. ¿Cómo está la colaboración, la cooperación y el trabajo coordinado entre gobierno central y cada una de las alcaldías de la Ciudad de México? Bueno, mira, yo fui alcaldesa. Tengo corazón municipalista. Así que yo creo que los gobiernos locales tienen que fortalecerse y trabajar en coordinación. Ya se acabaron las campañas y lo que hoy la gente quiere son resultados. Así que yo salí con todos los alcaldes de distintos signos políticos, no me interesa. Ellos fueron resultado
de una votación, los eligió el pueblo y yo debo respeto al pueblo y a su votación. Así que salgo con ellos a tocar las casas, a implementar cualquier acción de gobierno y este fin de año sacamos un presupuesto por unanimidad en el Congreso de la ciudad y dimos el mayor aumento histórico que han tenido las alcaldías desde hace 20 años. Así que pienso que los gobiernos locales necesitan fortalecerse para atender los baches, para atender los pavimentos, las podas, los servicios, y con este aumento que dimos, pues vamos poco a poco avanzando hacia ello. Pues ahí está, es un aumento, lo dices bien, jefe de gobierno, histórico, que además lleva a que cada uno de los gobernantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México pues resuelva los problemas que les competen como autoridad. ¿Te llevas bien con todas? Me llevo bien con todos y con todas. Un primer evento que salimos juntos fue el bachetón. Fíjate que atendimos más de 30,000 baches en estos 100 días como gobierno de la ciudad. Pero necesitamos que también las alcaldías avancen. Y todas avanzaron, unas más que otras, y el objetivo es que avancemos bien, que no tengamos baches en esta ciudad. Y ahí tenemos que unirnos todos. Y son acciones que vamos a estar verificando de qué manera estamos avanzando. Y para verificarlas justo, siempre ha sido Clara Brugada de territorio, yo me acuerdo, siempre, no solo en campaña, sino también en la gestión del gobierno. Y en Iztapalapa, que hay que decir, ocupa que como casi el 8% de la Ciudad de México en cuanto a territorio se refiere a extensión territorial. Sí, y en población el 22%. Se va mucho más alto, pero como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, pues es enorme. Sí. Iztapalapa, ¿no? Te estás enfrentando a un territorio que es más del 90% más grande del que te enfrentabas antes en materia de hacer territorio. ¿Cómo le haces? Porque yo sé que tú te gusta salir a las calles, tocar las puertas, hablar con los ciudadanos. ¿Cómo pues delegas de alguna manera? Bueno, mira, todos los jueves echamos a andar el programa Casa por Casa y salimos uno por uno en cada alcaldía. Todavía no termino mis 16 alcaldías porque, pues, como dices, es muy grande la ciudad. Salgo con los alcaldes y salen todos los secretarios a caminar. Cuando somos candidatos, buscamos hasta el último vecino que nos dé la mano. Y ya cuando ganamos, nos olvidamos a veces de buscar a la gente. Y yo no quiero que eso pase. Por eso sale todo el gabinete. Por ejemplo, la semana pasada fuimos a la colonia Morelos, en la Venustiano Carranza. Hace 15 días a la colonia Portales. Distribuimos todo el territorio de esa colonia y a cada secretario o secretaria les toca un pedazo y van y tocamos la puerta y le preguntamos a la gente qué necesita. Aquí ya no es solo de saludar y que nos conozcan, no, ahora es qué necesitan. Y a partir de ese día empieza a llegar todas las tareas que la gente nos pide. Son miles de solicitudes. ¿Qué nos pide la gente? Nos pide atender los baches, atender las podas, la iluminación. Entonces, en todas las colonias que estamos recorriendo, vamos a echar a andar polígonos de bienestar, donde podamos iluminar de manera suficiente esas colonias, podamos atender que no quede un solo bache en las colonias, y la seguridad, rescatar el espacio público, en fin, dignificar y transformar cada colonia que visitamos. Esto lo vamos a hacer en 52 colonias, porque hay 52 semanas y cada semana vamos a estar visitando una a una las colonias. Y efectivamente, hoy, por ejemplo, tenemos eventos fundamentales en el Zócalo de cultura maravillosa. ¿Cómo vamos a festejar las fiestas decembrinas? Entonces, lo que hicimos fue tener una verbena maravillosa donde vinieron millones de personas, pero al mismo tiempo instalamos 16
eventos navideños que fueron las pistas de hielo en 16 territorios de la ciudad, donde nunca antes había llegado una pista de hielo. Es decir, sí, el Zócalo es maravilloso y vamos a continuar con esta estrategia de grandes eventos y festivales, pero también vamos a hacerlo en todos los territorios. Y estas 52 colonias en un año, porque es una por semana. Así ¿Cómo es. prioriza el gobierno de la Ciudad de México cuáles son estas primeras 52 colonias? Bueno, nos vamos bajo el criterio del tamaño de la colonia y de incidencia delictiva, de rezago de servicios. Esos son los criterios y entonces vamos una a una avanzando bajo esos criterios y le vamos a dar vuelta algunas 3 veces a cada alcaldía. Bueno, esta es una primera parte de la conversación que sostuve hoy con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Clara Brugada. Nos vamos a ir a una pausa y después de ella le presento la segunda parte, una conversación en donde por supuesto se abordaron temas de seguridad, se incrementaron de 847 a 1,011 cuadrantes el despliegue de la policía en la Ciudad de México y pues preguntas fundamentales, ¿no? En la Ciudad de México los índices de seguridad han ido a la alza, la percepción de inseguridad pues es menor. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, con fenómenos como el cucaracha, a través del cual, cuando se llevan a cabo acciones de seguridad en algún estado de la República, entonces los mañosos huyen, pueden venir a la Ciudad de México? ¿Cómo se evita eso? Y en su caso, ¿cómo se resuelve? No se vaya, volvemos, estamos en Fórmula Noticias. De México con la jefa de gobierno capitalina, con Clara Brugada. Varios son los temas que discutimos, entre ellos, por supuesto, la seguridad, pero también el agua, incluso el cómo la Ciudad de México será sede de un mundial ya en 500 días. Aquí la segunda parte de la conversación con Clara Brugada. Bueno, mira, este mes de enero es uno de los meses que tiene menos incidencia delictiva desde hace 6 años. Eso a mí me da muchísimo gusto, que vamos bajo la dinámica de disminución. Yo quiero decirte que recibimos esta ciudad en marcha, en transformación y en disminución de la inseguridad, que todo lo que estamos haciendo tuvieron bases muy buenas cuando Claudia Sheinbaum y en el último año Martí Batres fueron jefes de gobierno. Así que a nosotros nos toca darle continuidad a esos proyectos. El pueblo en la Ciudad de México votó por ese proyecto, por darle continuidad. Así que en el tema de seguridad continuamos con este proyecto que ha resultado, que es efectivo. Así que lo que hicimos fue acrecentar los cuadrantes. Eso implica más policía, más patrullas, más prevención, más combate al delito y más cercanía a la gente. Pero mira, el tema de seguridad, el tema de agua, el tema medioambiental, el tema de movilidad, ya no lo podemos ver solo circunscrito a la Ciudad de México. Tenemos que tener una visión metropolitana para la gran ciudad del Valle de México. Eso incluye el Estado de México, Morelos, Hidalgo. Y me dio mucho gusto que ayer estuvo Delfina, la gobernadora del Estado de México, en el informe de 100 días, porque una de las prioridades va a ser atender el tema de seguridad con una policía metropolitana. Eso implica mucho trabajo previo, pero estamos en eso, pronto estaremos reuniéndonos y también implica que los gobiernos no nos limiten los problemas administrativos, las digamos, divisiones administrativas o políticas, porque eso no le preocupa a los delincuentes, se saltan de un lado a otro. Así que a los gobernantes nos debe de llamar la coordinación para que eso no sea un problema. Ya está la coordinación con el gobierno del Estado de México y también con Morelos, lo que me lleva, Clara Brugada, jefe de gobierno, a un tema que es sensible y que tiene
muchas implicaciones, que es la tala de árboles a través de la Secretaría de Medio Ambiente de la capital del país. Se han implementado, lo hemos reportado, varios operativos, sobre todo en la zona de la salida a Cuernavaca, para evitar este delito. Que tiene que ver con delincuencia organizada, pero también con el recurso más importante, no solo de la ciudad y del país, sino del mundo, que son nuestros recursos naturales. Sí, tenemos el bosque de agua. El bosque de agua es toda la zona de conservación que tenemos, recordando que el 60% del suelo de la ciudad es zona de conservación. Esto es muy importante porque pareciera que la ciudad es la zona urbana y no es así. El 60% es zona de conservación y tenemos, para darle sustentabilidad a esta ciudad, sobre todo hídrica, tenemos que defender el bosque de agua. Y lo estamos haciendo con Morelos, con la Guardia Nacional, obviamente atendiendo pues esta situación de evitar que este bosque y en estas periferias que colindan entre los estados se aprovechen para entrar a talar el bosque. Entonces estamos entrando con todo a defender el bosque y hemos tenido buenos resultados. Sin duda alguna, y están los operativos. Jefa de gobierno, el agua es uno de los grandes problemas de la Ciudad de México, no de hoy, sino de hace muchísimo tiempo. Y mira, te voy a recordar rápido, así como reportero, he visto pasar una cantidad de gobernantes en la Ciudad de México desde que eran regentes, luchando contra el problema de suministro de agua. Y parte de él se debe a las fugas. Cuesta carísimo atenderlas. ¿Cuánto costará atender las fugas de agua en la Ciudad de México? Me parece que el presupuesto de varios sexenios, pero sale más caro no hacerlo. ¿Cómo enfrentar esta problemática ante el contexto real que hay que tenerlo muy claro? Sí, bueno, creo que es importante decir que en la ciudad el 70% de nuestro suministro de agua proviene del subsuelo, no de Cutzamala y no de fuentes externas. Por eso es tan importante el bosque de agua, porque es el que garantiza que se infiltre agua al subsuelo en el 60% de la zona de conservación. Bueno, entonces tenemos 70% del agua se saca del subsuelo, 30% viene del Cutzamala y Lerma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cuidar el subsuelo, tenemos que hidratar, tenemos que garantizar equilibrio entre lo que sacas y lo que entra al subsuelo. Y bueno, por otro lado tenemos las fugas de agua o el huachicoleo del agua en algunas zonas, en fin. Entonces, lo que hicimos primeramente en estos 100 días fue echar a andar el C5 del agua, que es una herramienta tecnológica que nos permite revisar todos los movimientos de agua que hay en la ciudad y cuánto nos llega, qué problemas hay, en fin. Y por otro lado echamos a andar el programa de llamadas H2O. Entonces hay que estarles hablando a las alcaldías para que también de inmediato puedan atenderlos. Pero el tema del agua es muy importante porque hay que invertir, y lo estamos haciendo, muchos recursos, no solo para atender las fugas, sino para regenerar el agua, tratar el agua, y vamos a invertir 500 millones de pesos para garantizar que se pueda tratar alrededor de 3.500 litros por segundo de agua en la ciudad. También vamos a rehabilitar los pozos, vamos a rehabilitar plantas potabilizadoras para mejorar la calidad. En fin, estamos haciendo mucha infraestructura, 100 proyectos de alto impacto para garantizar que el agua de lluvia se infiltre al subsuelo. Y por otro lado, nos estamos coordinando con el gobierno federal para echar a andar un proyecto metropolitano de agua que mejore la cantidad de agua a la ciudad. Ahí está la parte del gobierno, en colaboración con el gobierno federal, me dices, la coordinación con las alcaldías, jefa de gobierno, pero a veces los ciudadanos somos bien malagradecidos porque todo es culpa del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra responsabilidad con el agua? ¿Existiría la posibilidad de revisar mayores acciones de promoción a cuidar el agua, incluso punitivas, porque sí se desperdicia? Y luego es bien injusto colonias que tienen muy poco acceso al agua
y otras colonias en donde vea uno al ciudadano regando en la banqueta, ¿no? Sí, bueno, ya son faltas administrativas, pero creo que sí hay que lograr una conciencia de utilizar el agua. Y por otro lado, estamos viendo los usos del agua, todos aquellos que usan agua para regar sus grandes jardines o sus campos de golf, en fin, no puede ser agua potable. O sea, tienen que comprar agua tratada. Y por eso estamos regenerando el agua, tratando, pues porque si no, lo poco que tenemos lo estamos desperdiciando. Y sí, la población de esta ciudad tiene que hacer conciencia que tenemos cambio climático y que tenemos todos que cuidar el agua. Así es, y además gobernaste una alcaldía con estrés hídrico, donde sí, hay que decirlo, sí se resolvió el problema en los últimos 6 años cuando fuiste alcaldesa. Todavía tenemos, me sé muy bien la problemática, todavía hay zonas que tienen problemas de agua, no solo en Iztapalapa, sino en la ciudad, pero a eso nos vamos a dedicar en estos meses. A una semana de que Donald Trump rindió protesta como presidente de los Estados Unidos, jefa de gobierno Clara Brugada, hoy la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, pues dijo, bueno, en este tiempo incluso disminuyeron las deportaciones, y es que está esta amenaza de deportaciones masivas, y muchos paisanos en los Estados Unidos son de aquí, de la Ciudad de México, no la gran mayoría, hay estados que tienen muchos paisanos allá, como Michoacán, por ejemplo, pero sí, ante la eventualidad que venga, la Ciudad de México es una ciudad santuario, está plasmado en nuestra Constitución el que los migrantes pues tienen los brazos abiertos aquí en la capital y por ello son sujetos de derecho. ¿Estamos preparados los capitalinos para recibir a los migrantes que requieran algún tipo de atención y sí. lleguen aquí con una mano delante y la otra atrás a la capital? Primero, yo me sumo a todo lo que la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho saber a la población, los pronunciamientos que ha hecho, nos sumamos. Es más, nos coordinamos con la estrategia que se está llevando a cabo para recibir a los migrantes. La ciudad tiene 2 temas. Personas en tránsito que se quedaron estacionadas en la ciudad buscando llegar al norte de otros países. Y por otro lado, los migrantes mexicanos, que por cierto estamos preparados y coordinados con el gobierno federal para atenderlos, recibirlos y abrazarlos. Cuando digo abrazarlos, se trata de apoyar en lo que se requiera para que su vida pueda continuar bien. Y aquí tenemos también la tarea, tengo un compromiso de que en 3 meses, a más tardar, podamos hacer que aquellas zonas donde hay campamentos en las calles de migrantes puedan ser reubicadas a espacios de atención dignos y que no puedan estar los niños en la calle que vienen de otros países y que podamos liberar las calles para garantizar darles una alternativa en albergues o en centros de atención. Clara Brugada, 100 días de gobierno acabas de cumplir, ayer tu mensaje desde Reforma y Campo Marte, faltan como unos 2100 más o menos, ¿no? Poquitos más, poquitos menos tal vez, así en números redondos. Pues vas a seguir construyendo utopías. ¿Por dónde le sigues? ¿Cómo va? 2100 días faltan todavía. Bueno, tenemos un proyecto. Lo que pasó en 100 días fue la ruta, fue el mapa de la ruta que vamos a continuar en estos más de 2000 días que nos faltan. Y eso implica una gran tarea en cultura, en educación, en medio ambiente, en seguridad, en agua. Queremos una ciudad que pueda ser disfrutable, sustentable. Viene el mundial. Queremos convertir a la ciudad en un espacio que podamos lograr que se convierta en un lugar atractivo a nivel mundial. Vamos a construir muchas obras, vamos a hacer mucho transporte, vamos a hacer 5 líneas de cablebús, vamos a seguir apostándole a la electromovilidad, vamos a invertir al corazón de la movilidad que es el metro, vamos a tener también transformación del espacio público. Este año vamos a construir 16 utopías.
una en Tepito, otra en la colonia Narvarte, en la Benito Juárez, otra en el centro de Coyoacán, en fin, lugares y espacios que van a ser transformados para el disfrute de la población, y allí tenemos mucho que ofrecer. El sistema público de cuidados, que es quitar esas barreras que las mujeres tienen para poder acceder a una vida más igualitaria. Por ejemplo, vamos a construir 300, lo que antes se llamaba guarderías, hoy les llamamos centros de cuidado y desarrollo infantil. Queremos que cuando nazcan las niñas y los niños en la ciudad tengan un lugar en donde puedan ser bien cuidados, y la familia, pero en concreto las mujeres, puedan poder continuar con su vida generando ingresos y ir haciendo a un lado toda esa gran tarea de cuidados que antes se hacía de manera privada. Así que queremos hacer justicia a las mujeres en esta ciudad. Queremos continuar con la seguridad y construcción de paz. Vamos a construir territorios de paz. Y yo considero que justamente atender las causas de la inseguridad es garantizar un empleo a las familias de las zonas más vulnerables. Entonces vamos a llegar con eso, vamos a trabajar con nuestros jóvenes en varios sentidos. Tenemos, por ejemplo, a nivel de programas sociales, beca de transporte para todos los universitarios de la Ciudad de México, y también no queremos que nuestros jóvenes sigan siendo carne de cañón para grupos delictivos, y para ello estamos echando a andar un programa muy interesante de escuelas transitorias en las zonas más difíciles de la ciudad. En fin, tenemos muchos temas que informar. Me encantaría después otra entrevista donde hablemos de la educación, de las escuelas, cómo van a ser transformadas y cómo vamos a aportarle pues mucha cultura, deporte, recreación a esta ciudad, que para mí son instrumentos fundamentales de transformación, de construir tejido social y de hacer esta ciudad una ciudad comunitaria. Pues muchas gracias, jefa de gobierno. Ya, nada más para, no te robo más el tiempo. Ahora que decías transporte, por ahí me comentaba una persona el otro día, fíjate que una ciudad rica es una ciudad en donde los que tienen muchos recursos económicos viajan en transporte público, y una ciudad pobre es donde todo el mundo anda buscando tener un coche. Pues sí, el gran objetivo es que nuestro transporte se vaya convirtiendo en un transporte público tan bueno que dejemos el auto para transportarnos en transporte público. Y ese es un tema, es el sexenio en la ciudad que le queremos decir adiós a los microbuses que no ayudan a una buena movilidad, y sustituirlos de la mano de los transportistas a un transporte mejor, un transporte limpio, sustentable. Eso es lo que queremos en la Ciudad de México, y a eso le apostamos. Mira, el 60% de la población se mueve en transporte público. Entonces tenemos que mejorar el transporte público como prioridad. Así es. Entonces, ya nada más para concluir esto, jefe de gobierno, transporte público concesionado, ¿va a haber cambios? ¿Sería un transporte público que opere el gobierno de la Ciudad de México y los transportistas, quienes manejan esos, que además lo hacen, hay que decirlo, bajo condiciones muy complicadas, al desamparo de la ley, sin prestaciones, serían colaboradores del gobierno de la Ciudad de México en su labor de transportarnos, de traernos y de llevarnos? No. ¿Se quedarían sin trabajo? No. A ver, lo que hace el gobierno es apoyar para las empresas que se formen, que sustituyan a los, pues todos estos microbuses que tenemos ahorita, y quienes van a manejar, quienes van a ser parte de estas empresas, son los que hoy son los transportistas de los microbuses. Es simplemente apoyarlos, ayudarlos a organizar, pero van a seguir siendo un transporte concesionado donde el gobierno apoye. No van a ser empleados del gobierno. Estoy hablando de los microbuses. Hay otros sistemas de movilidad con también otros modelos que hay que hablar bien de ellos. Así es. Y espero poder
conversar pronto contigo, jefa de gobierno Clara Brugada. Pero antes, muchísimas gracias por habernos recibido. No, al contrario, Juan, eres bienvenido. Saludo a toda tu audiencia, les mando un abrazo. Vamos a seguir cambiando esta ciudad y qué bueno que en este espacio podamos vertir estos informes. Gracias, jefa. Gracias. Bueno, Con esto nos vamos a una muy breve pausa.